Alabado sea el Señor, hermanos. Un saludo cariñoso para todos los hermanos y amigos que están en sintonía en este momento, ¿no? Señor les bendiga. Quiero invitarles a que desarrollemos dentro de lo que el tiempo nos permita, pero trabajemos un poquito con esta palabra que nos dejó el apóstol Pablo como comisión, ¿no? Como un mandato. Si puede, solo como introducción, me acompaña Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Amén. El versículo 3 va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y va a enumerar: uno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dos, en el verso 4, que fue sepultado. Y tres, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Permítanme una vez más. Pablo dice: lo que yo recibí del Señor es lo que tienen que predicar. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dos, que fue sepultado. Y tres, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es verdad que esta semana hemos repasado tangencialmente algunas de estas verdades. Es verdad. Pero ahora necesitamos, amados hermanos, adentrarnos un poquito en las verdades del Evangelio, por causa de que ya no estamos tratando solo de recibir una palabra que nos bendiga, sino que ahora la mirada debe ser la de aquel discípulo del Señor que recibe la comisión o el mandamiento del Señor: vayan y hagan más discípulos. Ese es el punto. Si la iglesia del Señor, como lo hemos conversado, tiene de parte del mismo Señor Jesucristo el mandamiento de vayan y hagan discípulos. Si el Señor dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si el Señor Jesucristo dijo: es necesario que este Evangelio sea predicado, bueno, significa que debemos saber de qué se trata y en qué consiste la predicación del Evangelio. Debe ser así. También lo hemos hecho notar brevemente que no se trata de que el Evangelio yo lo predico a mi manera, yo predico lo que me gusta o predico aquello que me hace quedar bien con las gentes, porque no tengo comisión de las gentes para predicar el Evangelio. El Evangelio es una comisión, un mandamiento, una forma de vida que estableció el mismo Señor Jesucristo y que, como hemos leído allá en Romanos capítulo 1, proviene de Dios el Padre. El Evangelio de Dios, anunciado por los santos profetas y que está centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Qué del Hijo es lo que hay que anunciar? ¿Qué es lo que hay que mostrar? Ahí queremos entrar. De esto queremos tratar un par de veces que sea, de tal manera que todo hermano, toda hermana sepa lo que tiene que salir de su boca cada vez que se enfrenta a la atención de una necesidad. Cada vez que alguien le pregunta, cada vez que alguien le dice qué pasa contigo, tú eres distinto, contigo algo ocurre, tú no eres como otra gente, etcétera. Debe haber una palabra del Señor en su boca, pero debe ser una palabra que está conforme a la comisión del Señor, conforme a la comisión apostólica, para que haya respaldo del Señor y no terminemos diciendo cosas, a veces podrían ser hasta bonitas,
Pero si no están en el orden del Señor, no van a provocar vida. No olvide que la única palabra viva y eficaz, la única palabra viva y eficaz es la palabra de Dios, nuestro bendito Señor. Amén. Entonces, la primera verdad a que el apóstol Pablo hace referencia cuando habla de la predicación del Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, debe haber testimonio de que Jesucristo murió, que murió por causa de nuestro pecado y no por causa de él, y que todo eso se hace cumpliendo lo que estaba dicho en la profecía, lo que estaba anunciado por los santos profetas, como dice la palabra del Señor. En lo que podamos, revisemos algo, lo compartimos y esperamos que el Señor les bendiga, hermanos. Lo primero es que inmediatamente que el hombre peca allá en Génesis capítulo 3, en el huerto, ahí hay que partir. Inmediatamente que el hombre y la mujer peca, ustedes saben que el hombre y la mujer fueron echados de la casa, fueron echados del paraíso. Desde ese mismo minuto, desde ese mismo instante, se establece la necesidad de redención. Lo vamos a conversar juntos ahora en el tiempo que podemos. El Padre desde el primer minuto empieza a dar señales y empezará luego a enviar a su santo profeta para anunciar que Él no estaba pleno si aquel hombre que Él había creado, aquel hombre de quien Él había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si ese hombre estaba perdido en el pecado y muerto para siempre, Dios no estaba bendecido, contento en eso. ¿Qué es lo que sabemos, lo que dice la Escritura respecto de la situación del hombre frente a Dios por causa del pecado cometido? Romanos 6:23 va a decir porque la paga, ahí es, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El Señor le había dicho a Adán y Eva precisamente, el día que coman de ese árbol, o sea, el día que desobedezcan la instrucción, ciertamente van a morir. Y ellos comieron y para Dios murieron. Entonces aquí hay dos posibilidades. O el hombre sigue muerto eternamente y a nadie le importa. Pero la Escritura dice que de tal manera amó Dios al hombre, amó Dios al mundo. Entonces Dios no es de los que mira para el lado cuando alguien está sufriendo y lo está pasando mal. No, no. Él ama a su creación. Entonces alguien podría decir, ya, pero eso es para los que pecan o para los que han pecado, para los que se portan mal. La paga del pecado es muerte. Y alguien pudiera intentar, así como justificarse, pero que yo no me porto mal, yo soy bueno, dirá un varón, yo soy buen esposo, buen papá, trabajo todos los días, soy responsable y pago los impuestos. Muy bien. Escuche la voz del Espíritu diciéndole en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. ¿Y por qué es así? Entre otras cosas, porque todos provenimos de un tronco común, porque todos somos descendencia de aquellos que habiendo desobedecido a Dios, pecaron y murieron para Dios. Fueron echados fuera de la casa, fuera del paraíso. Necesaria la redención, necesario redimir, necesario que se produzca el derramamiento de sangre finalmente, para que se establezca una forma de que el hombre vuelva a cobrar vida. Les ruego me acompañe, por favor, allá en el primer pacto levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro, Levítico,
en el capítulo número 17, Levítico 17. Levíticos número 17. Por favor, el versículo número 11. Capítulo 17 del Levítico, versículo número 11. Dirá el Señor mientras da instrucciones al pueblo por Moisés. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, la vida del cuerpo en la sangre está. Y dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que el Señor dice es que, dado que el hombre está muerto, necesita sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Necesita que se produzca un derramamiento de sangre para que tome de esa vida y pueda entonces volver a tener vida. Deje de estar muerto. Eso está diciendo. Entonces dice que la expiación se hará a través de la sangre. Es por la sangre que el hombre tendrá un camino, una posibilidad de vida nueva. Ese texto, si usted me puede acompañar a Hebreos capítulo 9 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9. Aquí leeremos juntos Hebreos 9, versículo número 22, por favor. Y confirmará el texto de Levítico, pero también confirmará otros hechos a los cuales haremos referencia. No lo vamos a poder leer todo, pero sí vamos a hacer referencia. Los hermanos, las hermanas, los jovencitos que toman nota, yo creo que lo van a hacer por la gracia de Dios. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Lo leímos allá en Levítico. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y agrega, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si alguien no moría, la cosa estaba mal. No había ninguna posibilidad, ninguna forma de resolver el problema de la muerte. De hecho, ¿qué es lo que Dios, el Señor, había anunciado? ¿Qué es lo que Dios había anunciado? Les ruego que me acompañe mentalmente, que sea en algunos acontecimientos que creo entender por gracia de Dios, que usted los conoce bien. Pero si no los conoce, bueno, yo le voy a dar el antecedente, en algunos casos le voy a dar el texto. Toma nota, pero présteme atención porque quisiera que sigamos juntos en eso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, estos textos no los vamos a presentar en pantalla, hermanos, porque no los vamos a leer juntos. Estos textos son solo para usted, para que tome nota ya en casa. Muy bien. En Génesis 3:15 el Señor le va a decir a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, pero le va a decir que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Le va a decir que uno que es la simiente de la mujer le va a propinar un golpe de muerte eterna y definitiva. Él te herirá en la cabeza, dice. Tú solo alcanzarás a morderle el calcañar o a traicionarle, cosa que conocemos, ¿no? A través de Judas Iscariote. Pero allí hay una promesa
acerca de cómo se va a levantar el Hijo de Dios, el Señor. Y usted podría decir, ¿qué tiene que ver eso con la sangre? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9, va a decir el apóstol allí que Jesucristo en la cruz, lo dice expresamente, en la cruz, dice que saltó sobre todo principado y autoridad, sobre toda potestad que había, dice que los desnudó de toda gloria que ellos tenían y dice que los exhibió desnudos, sin potestad, vencido, los exhibió, triunfando sobre ellos, precisamente en la cruz. Fue anunciado por el Padre de esa manera. Si usted mentalmente me acompaña, ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo número 21, dice que antes, cuando Dios ya había castigado a la serpiente, a la mujer y al hombre, antes de echarlos fuera de la casa, antes de ponerlos fuera de la casa, el Señor dice que les viste con túnicas de animales. Él les prepara túnicas de animales, dando claramente a entender que antes de cubrirlos, antes de vestirlos, fue necesario el derramamiento de sangre. Tuvo el Señor que matar animal para tomar la piel y prepararles túnica a Adán y Eva. Está dando una señal entonces que a partir de la muerte, el hombre que ha caído en pecado, el hombre pecador, tiene posibilidad, esta es una promesa preciosa, tiene una posibilidad de ser cubierto, de ser vestido por otro. Bendito es el Señor. Algunos van a conocer allá en Génesis capítulo 22, van a recordar la experiencia de Abraham y su hijo Isaac. Había sentencia de Dios sobre Isaac. El Señor le dice a su padre, lleva a tu hijo al monte Moriah y allá sacrifícalo. Tenía que matarlo. Tenía que derramar la sangre. Y Abraham obedece, van a la montaña. La historia no la voy a contar, no la puedo contar completa, pero está en Génesis capítulo 22. Van a la montaña y cuando está a punto de degollar a su hijo Abraham, el ángel le habla, le retiene y le dice, no le hagas daño. Bendito sea. Ya he probado que me amas. ¿Por qué no me rehusaste a tu hijo, a tu único? La escritura dice que Abraham mira hacia atrás y en las zarzas había un cordero. Aleluya. Cordero que tomó, habiendo soltado a su hijo, toma al cordero, o amarra, lo acomoda, lo pone sobre el sacrificio y le da muerte, no cortando su cuello, haciendo que vertiera toda la sangre. Y ese cordero entonces se constituye en el sustituto de Isaac, que estaba bajo condena de muerte hasta ese momento. Si usted me acompaña mentalmente a Éxodo capítulo 12, cuando Israel tenía que salir al desierto desde la esclavitud misma, el Señor le dice, nadie va a salir si primero no dan muerte a un cordero en casa. Y usan la sangre para que la muerte no vuelva a entrar como entró en el paraíso. Tienen que usar la sangre del cordero, porque la sangre del cordero será una señal y retendrá la muerte que querrá entrar para matar a todo primogénito. Y ese cordero entonces libera del dolor y de la muerte a todos los israelitas que minutos más tarde salieron al desierto y fueron camino de la tierra prometida. En la palabra de Dios, en el primer pacto, en la ley que Dios le entrega a Moisés, allá en el monte Sinaí, estaba escrito que toda forma de culto, hermanos, era con sacrificio, era con expiación. Había que limpiar, había que expiar las culpas, había que lavar la situación de pecado en la que el hombre se encontraba. Por favor, acompáñeme a Levítico capítulo 5.
Esto lo vamos a leer. Levítico capítulo 5. Por favor, versículos 5, 6 y 7, Levíticos capítulo 5, los versículos 5, 6 y 7. Si ya lo tiene, por favor, leemos juntos. Verso 5. Cuando pecaren alguna de estas cosas, está hablando del pueblo de Israel, no todo hombre del pueblo de Israel. Cuando pecare alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Lo primero es la confesión. Verso 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Verso 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Observe que la instrucción del Señor, capítulos, especialmente aquí, amados hermanos, capítulo 4 en adelante de Levítico, le doy la indicación por si quiere ser bendecido, enriquecido en esto. Capítulo 4 de Levítico, capítulo 5, son muy ricos en esta enseñanza, en esta instrucción. De hecho, el Señor va a establecer para Israel lo que llamó el día de la expiación, que era un día en que se presentaba todo el pueblo, se preparaba un gran sumo sacerdote para oficiar un servicio, para entrar en el lugar santísimo una sola vez al año. Eso está aquí en Levítico en el capítulo número 16. En el capítulo 16, que será bueno que tome nota y lo examine más tarde, mañana, en la tranquilidad que nos dan estos días. Ahora, el punto es entonces observar cómo es que el Señor dispuso que toda forma de expiación tenía que ser necesariamente con derramamiento de sangre. Tenía que haber muerte y sangre derramada para que a partir de esa sangre derramada, entonces se manifestara la vida de Dios. Vida que, dijo él, está en la sangre. Por eso que es tan interesante cuando en el capítulo 1 de Juan, Juan el Bautista dice que ve venir a Jesucristo, y grita, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tan significativo porque observe que este es el resumen de todo lo que en estos minutos hemos dicho. Es el resumen de todo esto. Dice que allí está el Cordero. El mismo Cordero que fue sustituto en el caso de Isaac. El mismo Cordero que requirió ser muerto para tomar las pieles y vestir seguramente a Adán y Eva. El mismo Cordero que el Señor había dispuesto en la ley que debía darse muerte y derramar la sangre para que hubiera expiación de los pecados. Juan el Bautista lo anuncia a través de Jesucristo cuando le ve y dice, he ahí, aleluya, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué había dicho expresamente la profecía respecto de ese Cordero? ¿Qué había dicho Isaías 53? Solo en lo pertinente, hermanos, solo en lo pertinente. Bendito, bendito es el Señor. Versículos 6 y 7. Isaías 53, 6 y 7. Dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Algo de esto hemos conversado antes. Pero mire el verso 7, angustiado él, ¿cómo no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo? Aleluya. He ahí el Cordero de Dios, dijo Juan. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo opera la muerte de Jesucristo, hermanos, en aquellos que en Él hemos creído? ¿Por qué es tan importante predicar de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras? ¿Por qué debe ser esa la predicación? ¿Por qué debe comenzar toda predicación de esa manera? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo opera? Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hasta el del versículo 1 al 10 hay una enunciación de cosas que se hacían en el primer pacto. Pero por favor, en el versículo 11, Hebreos 9, 11, vamos a leer allí hasta el 14. En Hebreo 11 dirá, pero estando ya presente Cristo, o sea, habiendo venido Él, ¿no? Habiendo venido. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahí está, ¿ve? Gran sumo sacerdote, ¿no? Por eso lo de su venida. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como lo establecía el primer pacto, no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya, aleluya. Por favor, la figura, si es que alguien no la pudo tomar en la lectura, hace referencia al primer pacto, cuando el Señor, según leíamos en Levítico, dice que deben matarse los animales, debe derramarse la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, dice, como la vida está en la sangre, dijo el Señor, yo les he dado la sangre para expiación. O sea, van a matar los animales según la ordenanza que había, tenían que ser animales de un año, sin defecto. Muy bien, derramar la sangre y luego había que quemar la carne. Muy bien. Pero dice que la sangre de los machos cabríos de los becerros, dice que limpiaba la carne de pecado. De hecho, si usted lee el capítulo 9 completo, y si después se entusiasma y lee algo del 10, aquí en hebreo, va a observar que dice que en el caso de los animales muertos del primer pacto, la sangre de cordero, de machos cabríos, dice que limpiaba la carne del pecador, santificaba la carne, pero no podía lavar la conciencia. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote una vez al año? Hacía memoria de todos los pecados anteriores. Y respecto de todos aquellos pecados, se ofrecía otra vez un animal y otra vez la sangre derramada, porque esa sangre limpiaba entonces la carne.
pero no podía quitar absolutamente el pecado. Miren lo que dice en estos versículos que hemos leído, que viene Jesucristo, se presenta a Él, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y dice en el verso 13, pues porque si la sangre de los animales puede limpiar la carne de los pecadores, verso 14, cuánto más, aleluya, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más esa sangre, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. O sea, no es solo la carne que es santificada para presentarse delante de Dios, pero el pecado sigue en el alma, sigue en la conciencia. No, no. Aleluya. Dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas, del pecado anterior, de una vida sin Cristo. La sangre de Cristo limpia. Por eso que Pablo va a decir a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha entrado por su sangre a Él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aleluya, los pecados anteriores, las obras muertas que se hicieron, todas aquellas cosas ya han pasado en Cristo, son todas hechas nuevas. Bendito y alabado es el Señor. Acompáñenme un poquito más todavía, allí en el capítulo 9, versículo 27 y 28. 27 y 28. Dice el 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aleluya. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siga conmigo, porque la ley, teniendo la sombra, solo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Mire esto, algo anticipamos delante. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, hermanos, no pueden quitar los pecados, por lo cual aquí viene la cosa preciosa. Aquí viene la cosa gloriosa. Aquí viene el anuncio de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ay, ¿por qué tenía que ser? Bueno, el Señor tiene aquí información para usted. Tiene instrucción, tiene enseñanza. Verso 5. Por lo cual dice, hablando de Jesucristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, como estaba señalado en la ley. Verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Amén. Amén al Señor. ¿Cómo concluimos este día, esta parte de la palabra del Señor? Recordamos que todo hombre es pecador y que la paga del pecado es muerte. Que el Señor Dios el Padre, en un intento de amor, le entrega la ley a Moisés y en la ley establece una posibilidad de culto, de acercamiento a Dios. Y le ordena el sacrificio de animales para que a través del derramamiento de sangre se produzca la expiación. El problema es que esa sangre, aunque era preparada, el animal preparado,
para el sacrificio que Dios demandaba. La sangre de toros y de machos cabríos no podía quitar, no podía exculpar, no podía limpiar las conciencias de pecado, porque entonces el hombre seguía, aunque se habían presentado en el día de la expiación, y aunque el sumo sacerdote había derramado sangre y había presentado ofrenda delante del Padre, dentro, allí en el lugar santísimo, sin embargo, la conciencia del hombre todavía le acusaba que estaba en pecado. Todavía la paga del pecado es muerte. Distinto es cuando ese texto de Romanos 6:23 dice en la segunda parte, después de decir la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, aleluya, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel Cordero que se entregó por nosotros. La muerte de Cristo, santos hermanos, no es una figura religiosa, no es una cuestión de sacrificio para que se mostrara un hombre valiente o algo parecido. La muerte de Cristo era absolutamente necesaria. Si Cristo no moría por nosotros en la cruz, nunca nada ni nadie hubiera quitado nuestros pecados. Mas ahora, por la palabra de Dios sabemos, Cristo murió por nosotros. Y todo lo que le hemos recibido, todo lo que por fe nos hemos acercado a la cruz del Calvario, su sangre derramada nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan va a decir en primera de Juan capítulo 1, que si nos mantenemos en comunión, si somos cuerpo de Cristo, si nos amamos, si nos consideramos, dice, si estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigos y hermanos, no desprecie usted este hermoso sacrificio, este duro sacrificio, pero no lo desprecie para usted si es que no ha sido aún limpio por la sangre de Cristo. Este es el día, este es el momento, esta es la oportunidad. ¿Dónde está? Cierre sus ojos, doble su cabeza y dígale a Jesús, te recibo en mi vida, recibo tu sacrificio y recibo el lavamiento por tu sangre derramada. Allí donde está, hágalo ahora, dígalo ahora. Y la iglesia del Señor tome esta palabra en su alma para agradecer al Señor por el tremendo trabajo de redención, por el alto precio pagado por nosotros, pero también asuma la responsabilidad que tenemos. La primera parte de la predicación del Evangelio, la primera parte está aquí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es una verdad que debe estar, de la que debe estar llena su alma, llena su vida. Es una verdad que nunca puede faltar cuando usted le habla a otro del Evangelio de Dios. Esto es lo primero. Mañana conversaremos lo que sí, pero esto es primero. Cristo derramó su sangre para que usted, su vida y la mía fueran limpios de todo pecado anterior. ¿Por qué no nos humillamos y honramos al Señor y damos gracias por su sacrificio y por su sangre derramada? Allí donde está, por favor, el papá, la mamá, dirija ahora la oración. Dirija allí la oración. Y dígale, Señor, gracias por estos tiempos en que nos hablas, por tu palabra. Y gracias por revelarnos esta verdad que es parte de nuestra vida a partir de estos tiempos, Señor. Bendiga, Señor, su santa iglesia. Guíeles por su espíritu en este tiempo de confesión y alimente su casa, Señor, por su palabra. Aleluya en el